Hola, buen día. Mi nombre es Moira Grabois y les doy la bienvenida a mi proyecto final de programación 3. Mi principal objetivo era lograr una composición autómata que tuviera una parte fija y una que cambiara constantemente. El procedimiento que seguí para hacerlo fue la improvisación. Partí de ese objetivo que tenía de la composición autómata y en base a eso vi cuáles eran las opciones que me brindaran el mayor aprendizaje sobre Pure Data. Siguiendo tanto los canales de YouTube recomendados en la página como los recursos, o sea, en el aula virtual, como los recursos dentro del aula virtual y también los intercambios que hicimos con Hugo por mail. De todo esto nace el cantar de las máquinas, como le titulé a la programación, que consta de dos mecanismos, que son los siguientes. El mecanismo 1 es el que cambia constantemente. Se trata de una automatización de síntesis FM con envelopes de delay y ecualización. Todo está randomizado, así que el resultado se renueva con cada activación, por eso digo que cambia constantemente. Está contenido en un subpatch por cuestiones estéticas. Y el mecanismo 2, que es el fijo, se trata de dos audios que se reproducen el uno después del otro y ambos parten de grabaciones de diferentes máquinas de mi cotidianidad, como lo son mi computadora, bordadoras y máquinas de coser del taller de mi madre y el colectivo que me lleva a la facultad, que luego procesé en Reaper e inserté después en el mecanismo 2. Ambas partes tienen asignado un osciloscopio que se ve a la derecha de la pantalla, en donde se refleja su onda. A la derecha de cada osciloscopio se puede ver una escala en decibeles y abajo del osciloscopio un slider que controla el zoom de ese osciloscopio. En cuanto al procedimiento, comencé con el mecanismo 1, que tiene este concepto detrás. Parte de una nota random dada por la sección titulada Síntesis FM. Esta consta de dos líneas de acción, una que provee la señal moduladora y otra la portadora, como en toda síntesis FM. Esta nota es afectada por un filtro aleatorio, donde dice random filter, que aplica también una ecualización y un delay estéreo. Del lado derecho está la parte encargada de la envolvente de ataque y desvanecimiento, también random, que cada vez que llega a 0 el número que se puede ver en la casilla que marco ahí, vuelve a activar y enviar un bang para que vuelva a enviar una nueva envolvente. Todo esto junto genera una nota de parámetros random que al terminar activa la próxima nota, como decía recién, que tendrá una nueva señal moduladora, un nuevo timbre y un nuevo pitch, y así sucesivamente. De esta forma se obtiene una textura en constante cambio. Volviendo a la interfaz completa, vamos a pasar al mecanismo 2, que fue el segundo que armé. Es mucho más simple que el otro. Son dos archivos de WAV que se reproducen uno después del otro, como decía antes, ya que el segundo está conectado al outlet derecho del primero, que al terminar envía un bang que está conectado al segundo sound file y a la indicación de comienzo de ese archivo. Ambos tienen la posibilidad de cambios en su amplitud mediante los dos sliders. En cuanto a los objetos principales, voy a empezar con el mecanismo 1. Hay un bang que activa las cuatro partes del mecanismo, incluyendo la de envolvente de ataque y desvanecimiento random, que si se fijan hay una casilla numérica en medio de esta línea de acción que al llegar a 0 envía esa señal al objeto que está abajo de ella, que se llama seleccionar 0, que al recibir el 0 envía un bang. Este bang es enviado a el objeto final de esta línea, que es SEOC, o sea, Send End of Cycle, que vendría a ser que envía ese final de ciclo a la parte inicial de vuelta, donde dice REOC, o sea, Receive End of Cycle, envía el bang que recibió al final al primer bang de vuelta. Esto significa que genera un ciclo básicamente sin fin, y aplicándolo a la envolvente de ataque, recibe el desvanecimiento de la nota y lo envía de vuelta para enviar un nuevo ataque. Por eso es que se genera sola. Otro objeto del cual quiero hablar está dentro de la señal portadora y moduladora, que es el del final de esa línea, que se llama MTOF, que lo que hace es que recibe esta señal MIDI, este número MIDI, y lo transforma en una frecuencia. Otro objeto del cual me gustaría comentar, que me resultó muy interesante, es este throw left, throw right, throw delay, catch left, todo lo que sería throw y catch, que te ofrece esta oportunidad en la que no tenés que hacer un
embrollo de cables, digamos, con todas estas líneas, sino que puedes directamente arrojar y agarrar en distintos lugares de la programación. O sea, por ejemplo, yo acá los puse seguidos para organización propia, pero lo que yo podría hacer sería tomar esto y ponerlo acá, y no pasa nada. De todas formas, por más que están lejos y parece como que no se conocen, lo reconoce y lo envía a donde sea que esté en la interfaz. Como esto está contenido en un subpatch, está lleno de inlets y outlets que se conectan con el exterior, o sea, con el patch principal. Volviendo al patch inicial, tenemos para empezar este load bang, que lo que hace es que apenas abrimos el archivo, ya da inicio a la programación. Este está conectado tanto al mecanismo 1, al mecanismo 2, a la escritura en los osciloscopios, como a la apertura del DSP. Disculpen. O sea que apenas abrimos el archivo, también se activa el sonido de la programación. También coloqué un bang separado en el que tiene como la misma función que el load bang, pero lo podemos activar cuando queramos, por eso te dice él, o cuando quieras. Una de las cosas a la que está conectado este load bang es a casillas de mensaje con el mensaje 0.6, que está conectado a los sliders que controlan la amplitud de los tres, bueno, o sea, de los dos mecanismos, pero en el mecanismo 2 hay dos archivos de audio, entonces puse uno para cada uno, que les da una amplitud de comienzo que nosotros después podemos cambiar a nuestro parecer con los sliders. Dentro del mecanismo 2 vemos un bang conectado a un doble bang, que al ponerlo así los envía en orden. Lo que nosotros queremos es que primero toque el openmachinas.wav, que vendría a ser el archivo, que lo abre el primer archivo de audio, y luego el comienzo de ese archivo de audio. Todo esto está pasado por read sound file, que lee este objeto de este archivo de audio, que si se fijan tiene la virgulilla, ya que todo lo que sería lo que maneja audio en Pure Data necesita esta virgulilla. Además de estar conectado el start al read sound file, también está conectado a un bang, que lo que hace es que envía todo este audio a el osciloscopio. Si se fijan, dice tab right osciloscopio mecanismo 2, o sea que lo envía al osciloscopio que le corresponde. El read sound file del primer audio, el outlet derecho está conectado a un bang que está conectado luego al doble bang, que activa el segundo archivo de audio. El segundo archivo de audio funciona de la misma manera que el primero. Ambos se envían uno después del otro al osciloscopio de la misma forma que el primero, pero la cosa diferente del segundo archivo de audio es que como el primero estaba con el outlet derecho del read sound file al segundo audio, el segundo audio, su read sound file, va directo hacia esta línea que tenemos acá, que lo que hace es que detiene el mecanismo 1, cosa de que apenas termina el mecanismo 2 de funcionar, que dura aproximadamente 3-4 minutos, los dos audios sonar uno después del otro, termina acá y le envía una señal al mecanismo 1 para que pare. De esta forma la composición empieza y termina solita. Lo que hace esta línea que para el mecanismo 1 es que sube el slider al máximo y lo baja. Entonces no importa en dónde hayamos puesto el slider, si lo bajamos mucho o si lo subimos mucho, más allá del 0.6 que tiene por default, sube al máximo el slider y lo baja hasta que desaparece. Recién editando me di cuenta que en el momento que quise mostrar la programación en funcionamiento y el zoom en el osciloscopio, saturó tremendamente el sonido de la computadora, así que vengo en mora del futuro para mostrar un poco la programación en funcionamiento, el zoom del osciloscopio y otras cositas. Entonces, para comenzar voy a activar manualmente la programación haciendo clic en este bang. Como ven ahí está en el volumen default, lo voy a bajar un poquito solo para que se me escuche a mí. Ahí está. Como ven, este es el zoom del osciloscopio. Acá yo puedo hacer zoom justamente en el osciloscopio, y la forma en la que funciona esto es
que lo envía a este send osciloscopio mecanismo 1, que lo envía justamente al osciloscopio del mecanismo 1. Lo mismo con el otro archivo de audio, podemos ver a los costados la escala en decibeles. Y si yo quisiera, como hice recién, podría estar cambiando todo el tiempo la amplitud en los sliders. Vamos a esperar a que se termine el audio 2 para mostrar cómo se apaga esto. Ahí vemos cómo se va apagando, le envío la señal de que se detenga y en donde está, se termina. Eso es todo, muchas gracias por escuchar y nos vemos pronto.